Excelencia Empresarial Ganadería presenta su programa agropecuario Abriendo Campo. Abriendo Campo. Excelencia Empresarial Ganadería presenta su programa Abriendo Campo. Hoy precisamente vamos a tratar un tema muy importante sobre la calidad de vida del empresario del campo, que tiene que ver con las casas de campo. El empresario de hoy en día tiene que mirar que la empresa lo necesita 24 horas completas. ¿Por qué? Porque los animales y los productos agrícolas requieren presencia permanente por toda la parte que hay que manejar a nivel de tecnología y por todo lo que tiene que ver el manejo empresarial de todos los aspectos de la empresa. Hoy vamos a tratar el tema importante de la calidad de vida en las casas de campo. Y vamos a hablar específicamente de las casas de campo que construye el doctor Alejandro Morales con su tecnología muy importante que baja los costos y que tiene que ver con estructura laminar. Y hemos llegado al campo a conocer varias casas de estas donde el empresario realmente vive con satisfacción su vida. ¿Por qué? Porque en la semana se dedica a trabajar como todos los empresarios de la ciudad y el fin de semana espera a su familia para disfrutar, pero disfrutar con calidad de vida en una casa especial como casa de campo para habitarla y para disfrutar de ella. Y aún más, el empresario hoy tiene que disfrutar de una calidad de vida diferente a la ciudad, donde hay menos estresamiento, donde hay menos problemas ambientales que manejar, donde él se entretiene con el ruido de los pájaros, la vistosidad de los árboles, de los frutales, del ganado, de todos los animales, y lógicamente su vida se puede alargar mucho más en el tiempo porque está obteniendo una mejor calidad de vida y posiblemente aumente su longevidad varios años de vida por tener mejor calidad de vida que la que se tiene en la ciudad. Entonces el empresario moderno, ganadero y agricultor hoy en día necesita una casa de campo especial, igual o mejor que la de la ciudad, porque es donde él va a vivir sus horas de descanso, donde va a compartir con su familia y con todos los visitantes esa calidad de vida que nos da el campo, que es precisamente disfrutar de toda la naturaleza, de las aguas, de los árboles, de los animales que Dios nos ha dado para que la vida sea más placentera y más productiva. Y hay estudios en Alemania y en Europa donde este empresario del campo, que vive más tiempo en el campo, porque en Europa los empresarios del campo pues lógicamente viven directamente en su empresa, y se ha logrado con estudios importantes de universidades probar cómo un empresario tiene mejor calidad de vida, aumenta su larga vida por tener mejor bienestar en el campo. Y es por ello que presentamos una novedosa estructura laminar para construir casas de campo agradables, bonitas, de calidad de vida y sobre todo de un ambiente exclusivo que lo requiere el día de hoy el empresario ganadero del campo. La historia de las casas de campo podríamos decir que se remontan a unas raíces prehistóricas.
El ser humano se movía buscando tierras fértiles, se dedicaba a la pesca, a la cacería y a cultivar también tierras fértiles que encontraba. Una vez agotadas las tierras, migraba a otras regiones. Al principio utilizaba tiendas de campaña, pues tiendas de alojamiento, hechas de pieles, hechas de materiales naturales, las cuales o las embalaba y se las llevaba como las pieles o las abandonaba del todo. Con el tiempo el ser humano se fue asentando en determinados sitios, dando origen a poblaciones, pero llegó el momento que este sistema gregario le permitió tener perimetralmente a esto en sus propias tierras casitas que servían para la servidumbre, y fue después encontrando la posibilidad de lograr en terrenos más grandes casas de hacienda. Esto es lo que redondea la idea de la historia de las casas de campo a través de los siglos. Las unas inicialmente eran por utilidades, estaba la casa principal, estaban los establos, estaban los gallineros, los sitios donde guardaban provisiones, en esto habían trojas, en España habían zarzos especiales o tienen un nombre muy especial, donde guardaban granos que evitaban que se corrompieran para utilizarlos en la época de no cosecha. Ya después de las casas necesarias para las explotaciones agrícolas y ganaderas, fueron surgiendo las casas también de campo con fines lúdicos. Alrededor de Roma, Tívoli y poblaciones vecinas, Nápoles, las islas, todos estos sitios se volvieron casas de recreo que también tenían a su vez viñedos y servían de centro de actividades para muchas ocasiones. En el medio nuestro hemos visto que tenemos en todo el país, sobre todo en la región andina, que era la preferida por razones de salubridad, se fueron haciendo casitas y se lograron lo que eran minifundios en algunas partes o en muchas partes y grandes latifundios en otras tierras, como por ejemplo en el Cauca, en Boyacá y en otras regiones. Estas grandes fincas estaban dedicadas a cultivos, estaban con aparcerías y a su vez estaban también como punto de administración de las mismas fincas. En la época más reciente, las personas han tendido a tener lo que se denomina la casa secundaria. Los franceses son ejemplos en esto. Ellos, su casa secundaria salen de la ciudad, donde tienen unas casas pues, más reducidas, y se van al campo a disfrutar de la naturaleza, de los ríos, del mar. En nuestro medio, sobre todo en Colombia, se ha logrado en las distintas regiones casas de campo que muchas veces no es simplemente una pequeña parcela, pues digamos son una cuadra, media cuadra, una cuadra, y hay veces se encuentran 3, 4, 5 cuadras, lo que permite desarrollos adicionales que son, digamos, caballerizas, ganado, árboles frutales o cosas por el estilo, es decir, cultivos por el estilo, cría de aves de corral, cultivos de pan coger. De todas maneras, esto ha dado lugar al origen de las casas de campo actuales y su reminiscencia histórica. Excelencia Empresarial y Ganadería te ofrece la comercialización de búfalos, hembras, machos y reproductores. Asesoramos en el rediseño de fincas con agua suficiente para el estrés de este animal, buscando el mejoramiento continuo en nutrición, genética, manejo, sanidad y bienestar, hasta llegar al paraíso del búfalo. Excelencia Empresarial y Ganadería, su mejor opción. Excelencia Empresarial Ganadería te ofrece asesoría técnica en ceba de ganado, ganadería de doble propósito, búfalos y camuros. Diseñamos proyectos completos incluyendo pasturas para pastoreo, pasto de corte, maíz y caña forrajera. Asesoramos en la construcción de establos para mejorar el bienestar del animal y su productividad. Aseguramos la nutrición mediante el ensilaje que aumenta las ganancias de peso diarias y la producción de leche. Las casas de campo están ubicadas en terrenos de pequeña o de mediana extensión,
no ya contando con lo que denominaríamos propiamente haciendas ya de explotación ganadera o agrícola de gran tamaño. Pero todas estas casas, pequeñas o medianas, en cuanto al territorio se refiere, tienen una serie de instalaciones también complementarias. Todo esto contribuía a crear una facilidad en el manejo de la explotación como tal, en el sitio de acopio, en el sitio de empaque, en el sitio de despacho, y teniendo en cuenta la casa misma como tal, empezó a requerir de ciertas necesidades que no eran ya suplir las necesidades elementales, sino tener un poquito más de condiciones lúdicas. Por ejemplo, empezamos a pensar ya en un amoblamiento mucho mejor, es decir, hablamos de la parte social, se volvió sitio de reunión como casa secundaria, es un sitio para invitar personas, para compartir, para tratar temas diferentes, o para disfrutar simplemente con la familia de las bondades que trae el campo, del aire fresco, del silencio que no trae las ciudades, de un aire que no es contaminado, del sol, de los fenómenos de la luz, de todo. Hay casas que tienen cercanas a ella distracciones tales como los ríos o lagunas. Si es en tierra caliente, hay actividades muchas que pueden disfrutarse y que pueden crear gran bienestar, tener la piscina, tener equitación tanto en tierra caliente como también puede ser en la tierra fría, el disfrutar del bienestar que puede lograrse. En la tierra fría podemos tener las casas que tienen sus chimeneas, tienen sus terrazas protegidas y que dan realmente gran bienestar a las personas que las habitan. De allí ha nacido el que en la actualidad encontremos modelos de casas de campo suficientemente adaptados a la naturaleza, con materiales regionales, y hay competencia inclusive en lograr qué sería lo mejor dentro de los diseños de las casas de campo, acorde con los deseos o como las personas interpretan su bienestar en las casas. Muchas veces se plantean casas de campo que son réplicas. Yo personalmente pienso que las casas de campo deben estar muy ligadas a la naturaleza, es decir, integradas, ser orgánicas, casas de teja, de barro, con materiales muy acordes con la región, pisos sin sofisticación, pisos de ladrillo, pisos en madera, acabados muy simples, transparencias en la casa, jardines, todo lo que conlleva al bienestar de las personas, tanto individual como colectivamente, es decir, hablo en relación con la propia familia. Y hablando sobre los materiales constitutivos de las casas de campo, es decir, para la construcción de las mismas, encontramos que hay diferentes tecnologías que pueden utilizarse dentro de la realización de las mismas. Encontramos casas que pueden ser hechas con materiales muy naturales, piedra, ladrillo, teja, madera, paja, vidrio, como complemento de todo para dar transparencia en la ventanería. En tierra caliente muchas veces hay ausencia en algunas áreas de ventanería, sino que se logran espacios completamente abiertos. De manera que esto encontramos un sinnúmero de posibilidades de realización de las casas. Sabemos que las casas los materiales obedecen realmente a la ubicación misma de las casas. Antiguamente habían casas lacustres, en la actualidad por restricciones de las autoridades ambientales tratamos de proteger las aguas por tratamientos de aguas residuales y demás, y las casas están ubicadas por norma retiradas a prudente distancia de las fuentes de agua. Encontramos diferentes sistemas de cimentación, encontramos materiales muy modernos para la realización de cubiertas o materiales tradicionales, por ejemplo la madera, podemos poner a trabajar a compresión, u otros materiales diferentes que son muy innovadores que pudiéramos llamar las estructuras laminares, de las cuales podemos hablar un poco más adelante.
Ganadería te ofrece genética de alta calidad, ganado cimental, ganado Gir puro y Girolando, F1 Simbra, novillas y vacas élite, embriones, toros y toretes, venta de semen. También prestamos servicios de reproducción y nutrición para obtener el 90% de natalidad y hacemos transferencias y congelación de embriones de todas las razas. Excelencia Empresarial Ganadería, su mejor opción. Excelencia Empresarial Ganadería te ofrece la venta y compra de fincas con asesoría para proyectos agrícolas y ganaderos de alta rentabilidad. Diseñamos proyectos productivos asesorando todos los procesos, incluyendo el mercadeo de los productos. Proyectamos ganaderías grandes, medianas y pequeñas, incluyendo las fincas de recreo para convertirlas en fincas productivas. Excelencia Empresarial Ganadería, su mejor opción. Yo para este programa he traído una propuesta que vengo implementando hace alrededor de más de una década, que son las estructuras que denomino estructuras laminares. Es un tipo de ferrocemento trabajado con una cantidad de condiciones, como son condiciones termoacústicas, económicas a la base. Nosotros vivimos en un clima que es ideal, que es el trópico, y podríamos para las tierras frías llamarlo inapropiadamente, pero que tiene su sentido subtrópico. No tenemos variaciones de temperatura fuertes en el año o críticas, como sí sucedería, por ejemplo, en Centroamérica, en lo que llamamos climas subtropicales o regiones subtropicales. En el clima nuestro nosotros tenemos cierta estabilidad, tenemos unas épocas de lluvias, unas épocas de verano, que nos adaptamos muy fácilmente a ellas. Hablando de nuevo sobre lo que es, o realmente sobre lo que son las estructuras laminares, son muros que van desde 2,5 centímetros hasta 4 o 5 centímetros, acorde con ciertos requerimientos técnicos en cuanto a instalaciones se refiere. Son construcciones supremamente livianas, con techos realizados en el mismo sistema de estructura laminar que llamaríamos cáscaras, bovedillas, cúpulas, y rematándolas en la parte superior pues como cubierta en teja de barro, lo cual constituye para los rayos solares, que siempre lo consideramos en el trópico, un poco más verticales y con una parte de generación de temperatura fuerte y de frío también acentuado, forma unas cámaras aislantes. El sistema de muros que permiten la no utilización ni de dinteles ni de sillares, que permite pisos para realizarlo muy fácil en sitios difíciles, y la parte fundamental la constituye estructuralmente tubos de hierro que pueden ser a la vista o escondidos, como podrán apreciar en algunas de las tomas que verán en el programa, en este mismo programa. Estas construcciones son bonitas, son económicas y obviamente pues no se puede abandonar la parte de la funcionalidad. Los muebles todos pueden ser realizados, no solamente camas, sino mesas, sofás, sillas, elementos de cocina, entrepaños, closet, etcétera, etcétera, hechos en un sistema demasiado simple a base de materiales elementales. Yo he siempre pensado que el hecho de que tengamos madera no nos permite abusar de ella. Yo creo que el uso racional de los recursos de la naturaleza es lo que crea el equilibrio. Si nosotros talamos árboles sin consideración, creamos problemas graves en todos los sentidos, creando por ende un desequilibrio ecológico. Ustedes saben que si hay 6.000 millones de habitantes, un árbol que tumbemos es la 6.000 millonésima parte de aire de la cual nosotros nos privamos. De manera que yo considero que es esta tecnología como propuesta, que no solamente en cuanto a la casa, sino a las instalaciones complementarias, hablo de piscinas, hablo de construcciones al aire libre, duchas, canoas en los establos, muros para los establos, para las porquerizas, los tanques que tuvimos ocasión de plantear en uno de los programas anteriores. Tenemos también los sistemas de tratamiento de aguas residuales hechos con este mismo sistema, y
plantas purificadoras también de agua que albergan todo el proceso con un contenedor de muy poco peso, de mucha agilidad en la ejecución y muy sólido, muy perdurable. Pero bueno, no nos adentremos en un tema pues que pues sería complejo, sino que hablemos sobre que las casas deben causar placer por el equilibrio. No se trata de materiales costosos ni de elementos decorativos costosos. Se trata de algo que lo equilibre, que equilibre la persona, que se sienta confort en todos los sentidos, que pueda dormir con buena ventilación, sin turbulencias de aire, que los espacios mismos no torturen psicológicamente, porque yo considero que como arquitecto, los arquitectos podemos ser generadores de violencia si creamos espacios que no sean apacibles y que lleven a esa misma calma, a ese mismo sentir plácido de las cosas. Si yo encuentro por una ventana, muestro lo peor, yo creo una forma de violencia interna porque encuentro un rechazo que va contra el equilibrio. Todo en la naturaleza se maneja con base en un equilibrio. Entonces en la casa, la decoración, los colores, la ergonomía, es decir, la funcionalidad de los muebles, los tiempos y movimientos, que no necesito pues ser una máquina para calcular, sino saber la comodidad que tengo para poder tener los elementos ubicados en forma cómoda, las circulaciones hacia el exterior, la placidez de un baño, a pesar de que es un elemento que pues, para cumplir ciertas funciones fisiológicas debe también ser sumamente confortable, debe ser cómodo y debe ser bello. No digamos de los cuartos de estar, de las terrazas, de las cocinas, no, de los jardines, de la luz, lámparas si las utilizamos, todo conlleva a una base de un equilibrio, así sea base de elementos demasiado simples. Excelencia Empresarial Ganadería te ofrece venta de tanques laminares para almacenamiento de aguas, tanques desde 20.000 hasta 1 millón de litros, tanques con esta nueva tecnología laminar a un muy bajo costo. Excelencia Empresarial Ganadería, tu mejor opción. Excelencia Empresarial Ganadería te ofrece venta de fruta y de árboles de aguacate libres de fitóctora. También te ofrecemos asesoría técnica especializada para el manejo y producción de dicho cultivo y te ayudamos con la comercialización de la fruta. Excelencia Empresarial Ganadería, tu mejor opción. Sin embargo, hablábamos sobre los distintos materiales. En cuanto a la propuesta que traigo, no quiere decir que yo haya peleado con ninguno de los otros elementos de los materiales de construcción, porque los he utilizado indistintamente a través de 40 años de experiencia. Entonces tengo que en estos muros delgados, que no tienen ningún problema ni térmico ni acústico, y que si yo tengo un muro de 10 metros de largo por 2,5 centímetros, pues la ocupación en la práctica apenas es del tamaño de una baldosa de 25 centímetros cuadrados. Entonces, de todas maneras, estos son propuestas, no quiere decir que se generalice, sino que hay posibilidad de utilizar y de explorar nuevos materiales, nuevas posibilidades, buscar la versatilidad de los mismos y mirar siempre que las casas sean a la base confortables, que es lo que uno busca, y que sean también económicas y aparte de todo funcionales, que es una de las condiciones, de las 3 condiciones fundamentales: funcionalidad, economía y estética, es decir, bueno, bonito y barato, como habíamos hablado en otro programa. Mucha parte de tiempo de vacaciones que he tenido la he dedicado siempre a viajar para mirar qué tecnologías pueden haber, sobre todo tecnologías apropiadas que convengan a todas las clases sociales del país. En México, por ejemplo, está dividido como en 10 regiones porque es zona desértica, zona de páramos, zona tropical, etcétera. He encontrado una cantidad de soluciones a los problemas diarios sobre las necesidades en la vivienda como tal. En nuestro medio, en nuestro país, por demás de lo más bello que he conocido en la vuelta que le he dado al mundo y a los distintos sitios que he visitado,
podemos encontrar que hay muchas posibilidades y como tal he experimentado esto en casas muy simples, en casas de gente humilde, como en casas de clase alta, que ha sido sobre todo el campo donde más he trabajado. Entonces yo digo que esta satisfacción ha sido grande, la que he tenido en todo el tiempo, en las realizaciones de cerca de creo que alrededor de unas 300 y tantas horas que he hecho, no he hecho la contabilización de las horas que he realizado, tanto sencillas como complejas, pero que yo creo que vale la pena aconsejar a quienes construyan, no en hacer un monumento para cada uno, sino pensar en la vida perenne de los elementos. Las casas tienen que ser como las mujeres, como las damas, que no tienen edad. Una mujer ni se le pregunta la edad, ni se da cuántos años tiene que ser perennes. Las casas tienen que ser perennes y no pueden ser de moda, que la tengo y que dentro de 2 años la demuelo. Creo que eso sería así, asociarnos a la sociedad de consumo. Yo creo que las casas que debemos hacer deben tener cierta perennidad. Y no olvidemos siempre un aforismo que aprendí de muy niño: mi casa, mi castillo.